un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. En esta oportunidad no podía dejar de referirme a una de las películas más esperadas del año por muchos cinéfilos y cinéfilas que ya está disponible en streaming y dando bastante que hablar. La nueva versión de Frankenstein que se puede ver en la plataforma Netflix. Pieces. Memories of different men. Then I saw it. Your name. Victor Frankenstein. Como primera razón por la que había tantas expectativas con una nueva película sobre una historia clásica tan conocida y llevada a la pantalla en diversas oportunidades, hay que destacar a quien está al frente del proyecto, su director y guionista, uno de los realizadores más reconocidos de la actualidad a nivel mediático. Me refiero, por supuesto, al ya muy consagrado cineasta mexicano, ganador del Oscar por La forma del agua, Guillermo del Toro. Ya hablé de él en este podcast hace 3 años, en diciembre de 2022, con su anterior largometraje, que era un proyecto muy anhelado durante años por el realizador mexicano. Su propia versión del clásico Pinocho, en animación stop motion, que en esa ocasión, igual que este Frankenstein, se pudo exhibir en algunas salas de cine en distintas partes del mundo, pero no Chile, y acá directamente pasó a Netflix. Ya hace rato que Del Toro es una marca en sí misma. Y eso le permitió en esa ocasión poner su nombre en el título, incluso para demostrar que se trataba de su versión de la historia de Pinocho. En Frankenstein no pone su nombre como parte del título, ni tampoco el de la autora de la novela original, Mary Shelley, como sí lo hiciera una de las versiones más recordadas de esta historia, la adaptación que hace 3 décadas dirigió y protagonizó Kenneth Branagh. Pero aunque no esté su nombre en el título, quienes la vean se darán cuenta de que esta versión tiene una mirada y punto de vista muy particulares de parte de Del Toro, por lo que también podemos hablar de su versión. Pero ya comentaremos eso. Si en lo que se refiere a Pinocho, ya en el 2008 el cineasta mexicano había anunciado su idea de filmar esa historia, contando que el personaje y la adaptación de Disney que vio en su infancia habían sido una gran inspiración creadora para su propia carrera. Efectivamente, al verla quedaba muy claro que estaba muy conectada con lo que el mexicano había realizado antes, incluyendo la conexión entre la infancia y la presencia y amenaza de la guerra, como ya sucedía en su memorable El Espinazo del Diablo y la aplaudida y muy premiada El Laberinto del Fauno. Y por supuesto la presencia del horror en medio de lo cotidiano y los personajes monstruosos, que se entrelazaban con momentos de gran belleza y lirismo. Todo eso de una manera u otra vuelve a hacerse presente en Frankenstein, y quienes conocen la filmografía del director deberán concordar en que difícilmente habría un cineasta actual tan idóneo para contar esta historia. Y revisando sus trabajos previos, queda claro que tarde o temprano Del Toro filmaría este relato. Otra idea que lo ha rondado durante años, incluso décadas. De hecho, si nos fijamos en distintas películas suyas, podemos encontrar elementos que ya nos hablan de historias parecidas a la de Frankenstein. Otra razón es la muy entusiasta reacción que ha estado recibiendo este largometraje, partiendo con su premier mundial en septiembre pasado como parte de la competencia oficial del Festival de Venecia, donde recibió muchos elogios de la crítica. Y así como desde que se anunció este proyecto había generado mucho interés y publicaciones en la prensa y a nivel mediático, sobre todo cuando ya se confirmó su elenco, las últimas semanas se han multiplicado los comentarios y reacciones tanto entre los críticos y cinéfilos como a nivel noticioso y en las redes sociales. Si bien también ha recibido cuestionamientos de diversa índole, en general la recepción ha sido mayoritariamente entusiasta y muy elogiosa.
Y si bien la película misma difícilmente estaría en las categorías principales, no hay que descartar que reciba nominaciones en la temporada de premios por sus logros y aciertos visuales y sonoros, incluyendo posibles candidaturas en la ceremonia de los Oscar. Entre las razones que ineludiblemente hay que destacar está la historia que nos cuenta, lo que en buena medida podía ser un arma de doble filo, al tratarse de un argumento ya tan reconocido y adaptado en diversas ocasiones a la pantalla grande, incluyendo desde versiones en el cine mudo y el clásico del año 1931, ya sonoro, protagonizado por el icónico Boris Karloff, a tantas otras adaptaciones como la que ya mencioné, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh de 1994 y con Robert De Niro encarnando a la criatura. En 2022, al hablar acá de su adaptación de Pinocho, también mencionaba que en ese caso el contar una historia tan conocida podría jugarle en contra, porque probablemente mucha gente podría decir, ¿por qué hacer una nueva versión de Pinocho? Bueno, en este caso mucha gente también debe haber pensado, ¿cuál es el sentido de hacer una nueva y enésima versión de Frankenstein? Adaptar a la pantalla la célebre y legendaria novela escrita hace ya 200 años por Mary Shelley, con la historia del Prometeo moderno que era el Dr. Victor Frankenstein, capaz de dar vida a una criatura a partir de cadáveres humanos, no era una tarea menor para alguien como Del Toro, quien escribió, como ya dije, él mismo escribió el guión, aclarando en más de una oportunidad que no sería una adaptación literal de la conocida novela. Y efectivamente al verla, una de las cosas que más llama la atención es que si bien la premisa principal sigue siendo la misma, hay varios cambios e innovaciones que el cineasta y guionista incorporó en su versión del relato. También pasaba eso con su Pinocho del 2022, y en esa oportunidad distintos críticos y cinéfilos dijeron que a pesar de todo se trataba de la mejor versión que se había filmado de esa tradicional historia, una opinión con la que personalmente yo no pude estar de acuerdo, lo mismo que me pasa con su Frankenstein, que si bien ha estado recibiendo muchos elogios y más de algún crítico ha dicho que es la mejor adaptación realizada de la novela de Shelley, no me parece que sea ni la versión definitiva, ni la mejor como ha sido proclamada por diversos lados. Y a pesar de eso, no dejo de reconocerle sus méritos. Y hablando de méritos, entre los principales que hay que resaltar y que son otra razón, son sus aciertos visuales. Tratándose de una producción de Del Toro, es ineludible que sea muy atractiva a la vista por su dirección de arte, uno de los sellos de su cine, y efectivamente es una producción verdaderamente deslumbrante. Una maravilla en términos visuales, lo que hace lamentar aún más que en Chile solo la hayamos podido ver en el streaming, porque meritaba ser apreciada en pantalla grande, como sí se pudo ver incluso al otro lado de la cordillera, ya que sí se estrenó en algunas salas argentinas. Todos los elementos visuales se conjugan para lograr un resultado notable, muy bien conseguido gracias a la espléndida dirección de fotografía del danés Dan Laustsen, con más de 4 décadas de trayectoria, que ya trabajó por primera vez con Del Toro en 1997, y con este ya son 5 los largometrajes del mexicano en los que ha sido parte, incluyendo los 2 films por los que fue nominado al Oscar, La forma del agua y El callejón de las almas perdidas. Y cómo no elogiar el maravilloso trabajo de dirección de arte del equipo liderado por la diseñadora de producción Tamara Diverell, también nominada al Oscar por El callejón de las almas perdidas, y el llamativo vestuario de Kate Hawley, quien ya trabajara con Del Toro en las películas Titanes del Pacífico y La Cumbre Escarlata, y acá destaca especialmente con sus diseños para los personajes femeninos, como la madre de Victor Frankenstein y la joven Elizabeth. Sumemos a todo eso la belleza de las locaciones elegidas para un rodaje que se desarrolló mayormente en Canadá, pero también incluyó filmaciones en calles y edificios de Escocia e Inglaterra. Y como Del Toro ha reiterado bastante en sus recientes entrevistas promocionales, como buen amante del cine y los clásicos, prefiere evitar lo más posible lo digital y el uso de la inteligencia artificial, así que además de las locaciones reales, se permitió el despliegue de sets verdaderos para ambientar el barco Horizonte, en el que parte la historia, así como el laboratorio que arma el Dr. Frankenstein en la torre de la edificación donde se ha trasladado. Hay escenas bastante espectaculares también por los efectos visuales, y si bien por ahí algunos de estos efectos que quizás no son tan perfectos como se podría haber esperado, sí de verdad hay segmentos que están increíbles a nivel visual y de despliegue. Junto justamente con este despliegue visual, otra razón que no puedo dejar de destacar es el estelar elenco convocado.
No es de extrañar, porque desde siempre el cine del Toro ha llamado la atención por su capacidad de convocar a reconocidas figuras. En este caso, casi todos los actores y actrices principales trabajaban por primera vez con el cineasta mexicano, a excepción de 2 de ellos que ya habían prestado sus voces, por lo menos para el Pinocho del 2022. El austriaco, 2 veces ganador del Oscar gracias a los personajes que tuvo en películas de Tarantino, Christoph Waltz, en el rol de Harlander, quien financia al Dr. Frankenstein, en su segunda participación en una nueva versión de un clásico del terror de este 2025, porque recientemente vimos también a Waltz en el Drácula de Luc Besson. Y también, luego de Pinocho, donde dio su voz a Geppetto, regresa al cine de Del Toro el veterano actor británico David Bradley, a quien hemos visto en la saga Harry Potter como Argus Filch y también en series como Game of Thrones, y acá encarna a uno de los personajes secundarios más emblemáticos de la novela, el anciano y bondadoso ciego que se hace amigo de la criatura. Pero los protagonistas estaban debutando en el cine de Del Toro y además se trata de figuras muy solicitadas en los últimos años, por lo que por supuesto generaron mucho interés en la prensa y redes sociales. Oscar Isaac es el Dr. Victor Frankenstein, la británica Mia Goth, ya especializada en producciones ligadas al terror como Suspiria, Pearl y Maxine, es acá Elizabeth, y Jacob Elordi es la criatura. Un rol porque está recibiendo muchos elogios, confirmando su ascendente carrera de los últimos años, que ha incluido la serie Euphoria y sus roles en películas como Saltburn y Priscilla, donde encarnó a Elvis Presley. En otros personajes podemos encontrar también al austriaco Felix Kammerer, quien se lució como el protagonista de Sin Novedad en el Frente, y ahora interpreta a William, el hermano de Victor Frankenstein, mientras su padre es encarnado por el veterano actor británico Charles Dance, y también podemos destacar al danés Lars Mikkelsen como el capitán de la embarcación que se cruza en el camino del Dr. Frankenstein y la criatura. Todos están muy sólidos, pero es especialmente el Orbi el que ha sido más aplaudido, y merecidamente, porque si bien no convencerá a todo el mundo como enfoque del personaje, tanto por algunas decisiones argumentales como por su muy particular y esbelto físico, distinto a la imagen que se suele asociar con el monstruo. La criatura que encarna es igualmente conmovedora y especial, sobre todo por lo que transmite con su mirada y la tristeza que parece sentir. El Dr. Frankenstein y la joven Elizabeth generará más controversia, pero no necesariamente por la calidad de las actuaciones de Oscar Isaac y Mia Goth, sino por el enfoque que tienen en esta ocasión sus personajes, que definitivamente están entre lo que se diferencia bastante de la novela original de Shelley. Si antes dije que lo visual estaba entre lo mejor de este Frankenstein, no se puede dejar de lado y destacar también como razón lo sonoro, tanto en lo que respecta a los efectos de sonido como a la música incidental, escrita por uno de los más reconocidos y solicitados músicos de la actualidad en su tercera colaboración con Guillermo del Toro tras La forma del agua, por la que ganó su segundo Oscar, y también en Pinocho, que incluía canciones. Me refiero al siempre notable compositor francés Alexandre Desplat, tan presente habitualmente en varios estrenos por año. De hecho, este 2025 ya he comentado en este podcast otros 2 títulos que contaron con su música durante el último año: el film animado La carga más preciada y su más reciente colaboración con su habitual Wes Anderson en El esquema fenicio. Y eso que no nombré o no hice podcast de otros de sus títulos donde trabajó este año, como por ejemplo el nuevo largometraje de Jurassic World. Para este Frankenstein, Desplat creó una hermosa partitura, en su mayor parte de mucho lirismo, poesía y efusión romántica, muy a tono con el film mismo, porque a pesar de que Frankenstein es un ícono del cine de terror y monstruos, esta película apuesta más por otros aspectos, y si bien habrá igual sangre y momentos violentos como se podía esperar, no es un trabajo que podemos calificar 100% como de terror. Por lo tanto, no podríamos incluirlo quizás en este desfile de películas de terror que hemos tenido durante este año, de las cuales algunas hemos estado destacando en el podcast, como recientemente Good Boy o La noche de la desaparición. Sea como sea, la banda sonora de Desplat está entre lo más memorable de este film. Para ir finalizando, hago hincapié en lo que mencionaba antes, ya que no estamos ante una producción típica de terror como se podría haber pensado al tratarse de Frankenstein. Su tono, su atmósfera apuestan más por otro lado,
conformando un relato de intenso espíritu romántico y tomando decisiones argumentales y de desarrollo de personajes que claramente no convencerán a todos y todas por igual, en especial a quienes conocen y aprecian y admiran la hermosa, inolvidable e influyente novela original de Mary Shelley. Las actitudes y motivaciones de Victor Frankenstein, la personalidad tan decidida e independiente de Elizabeth, el desenlace del relato y la manera en que se relacionan el doctor y su criatura son solo algunos de los aspectos que pueden generar divisiones y que explican por qué hay tanta gente diciendo que estamos ante una obra maestra, mientras otros le cuestionan sus apuestas narrativas. Yo reconozco que como espectáculo visual y sonoro de verdad me pareció notable, y por supuesto que me habría encantado verla en pantalla grande. Pero a la vez me sumo a quienes apreciamos la novela de Shelley y no quedaron conformes o convencidos con los rumbos que asume en esta película la trama y sus protagonistas. Por supuesto que tampoco me gusta ser de esa gente tan extremadamente purista que no admite cambios en una adaptación al cine, ya que comprendo que Guillermo del Toro está haciendo una adaptación justamente y es su versión y mirada de la historia de Frankenstein, por lo que no podemos esperar que siga el libro al pie de la letra y está en su derecho como artista creativo e inventivo que es. Pero de todos modos hay elementos y aspectos que no me terminan de conformar, en lo que no me extenderé acá para no spoilear, aunque ya igual mencioné algunos. En su momento, hace 30 años, me decepcionó bastante la ya mencionada versión de Frankenstein de Kenneth Branagh, que también se tomaba ciertas libertades, y me pareció muy exagerada y desbordada en su espíritu, por lo que finalmente encontré que tenía más forma que fondo, aún reconociéndole su belleza visual y el aporte de la memorable banda sonora de Patrick Doyle. Sin embargo, ahora que vi esta versión de Del Toro, creo que incluso esa producción de 1994 tenía sus aciertos y en cuanto a adaptación al cine y era un poco más fiel. Los méritos de la nueva propuesta son innegables, pero también sus aspectos más divisorios. Lo que sí está claro es que es un imperdible de la temporada de fin de año que hay que ver para tener opinión personal al respecto. Now, run. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.